tal si arrancamos hoy esta predicación de Marcos 15? Básicamente el libro nos ha estado hablando de la intrusión de un reino, del reino de Dios, a la historia de la humanidad. Si se acuerdan, en capítulo 1, el principio de las buenas noticias, que Marcos ha dicho, estas son buenas noticias para la humanidad, que Jesucristo ha venido, y cómo Él empieza a hacer una agenda de reino, predicando en todas partes, dice a los discípulos, vámonos de aquí, porque tengo que predicar también en otros lugares. Básicamente el Evangelio de Marcos se ha dividido en tres grandes bloques, y no sé si lo han podido notar. El primero, del capítulo 1 al 8, hablaba de quién era Jesús, ¿cierto? De quién es este que apareció ahí. Y Jesús aparece con este mensaje del reino de Dios que ha incursionado en la historia, ¿cierto?, de la humanidad en este momento, y empieza a mostrar cómo ese reino libera cautivos, perdona pecados, da restauración al pobre, trae sanidad al enfermo. Como que todas las cosas que estaban distorsionadas de la creación son como regeneradas a través de este personaje que aparece en la historia, que es ¿quién? ¿Qué es quién? Jesús. La segunda parte del Evangelio empieza a hablar de quién es, qué significaba para Jesús ser el Mesías. Y recuerden que les decía que es como una bisagra entre los capítulos 8, la parte B, y el capítulo 10, donde él dice que él no era el rey mesiánico que estaban esperando, sino que era un rey, más bien el siervo sufriente de Isaías 53, que iba a sufrir. Y que, contrario a la expectativa de los discípulos que decían, uy, Jesús, dame, cuando estés en tu reino, me das el derecho de estar a tu derecha y otro a la izquierda. Dice, no, esto no es así. Si ustedes quieren estar en mi reino, tomen su cruz y síganme. Eso implicaba ser el Mesías, que no era hacia arriba, sino hacia abajo. Y por último, y el segmento que vamos a estar estudiando hoy, que es cómo, del capítulo 11 al capítulo 16, cómo es que Jesús se convierte en rey. Y vimos hace unas semanas que lo reciben con Hosana, el hijo de David. Cuando entra a Jerusalén, él llega volteando el templo de patas arriba, limpiándolo. Empieza a tener los debates políticos. A esos debates sí asistieron los líderes religiosos. Debates políticos y le empiezan a hablar un montón de cosas. Y por último, Jesús en el capítulo 14 está en una casa sentado con sus discípulos en la última cena, hablando de qué, de cómo en plan de coronación es que Él va a morir, ¿sí? Cómo va a ser un nuevo pacto en el cual va a ser proclamado como rey en la cruz, y como su coronación, ¿cierto?, su investidura como tal, va a ser como un anticlímax del libro. Todo este rey que vino como con tanto poder, que ha hecho tantas cosas maravillosas en la historia, de pronto no va para arriba, sino que va para abajo. Y el clímax del libro, supuestamente que era como la coronación, es Jesús suspirando y entregando su vida por los pecadores. Así se compone el libro de Marcos. ¿Lo habían visto? 3 segmentos grandes. Y hoy es el texto que es como un texto clímax, que pareciera un anticlímax en la historia, en la narración, porque el gran líder termina muerto. Hoy vamos a hablar de el intercambio de la cruz, o más bien, como cantamos ahorita, el glorioso intercambio que sucedió allí en la cruz. El misterio que esto que parece como una gran derrota, al final es la gran victoria que nos rescata a nosotros de la ira de Dios. Pero no solamente eso, sino cómo nos redime para ser utilizados como siervos fieles en la instauración de este reino aquí en la tierra que Él empezó. Hoy vamos a hablar del Evangelio, y aunque repasaremos algo de la pasión de Jesús, de la muerte, de la crucifixión, es una noticia que yo oro que el Señor nos dé la gracia de articular, porque en verdad, les voy a contar una anécdota. Hace unos años atrás vino un pastor de Canadá, y teníamos un campamento de jóvenes. Y entonces el pastor, yo le pregunté, bueno, hablábamos con Sally y le preguntamos, bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Dijo, no, vamos a predicar el Evangelio. Y decía, pero pues,
otra vez, como que otra vez. Y yo, sí, pues está bien, este tema de la muerte de Jesús es una cosa importante, cómo Él murió por nuestros pecados, que nosotros éramos pecadores, necesitados de gracia, pero ¿por qué no hablamos de otras cosas? Pues pasemos ya como la página. El Evangelio es como el inicio de algo y tenemos que seguir adelante. ¿Por qué no hablamos, no sé, de las relaciones sexuales, de la amistad, de las redes sociales? Pues un campamento de jóvenes. Y este muchacho, porque era un muchacho, nos dice, mira, si tú crees que no necesitas escuchar una vez más el Evangelio, es porque en verdad necesitas escuchar una vez más el Evangelio. Porque como decía este pastor Tim Keller, el Evangelio no es como la entrada, como que bueno, comprende estas cosas, estas doctrinas básicas y ya entras a la vida de la fe, ¿sí? Ya eres hijo de Dios. Sino que el Evangelio no es solamente una puerta, sino todo el camino que traza toda nuestra vida. Por eso yo quiero orar, porque en verdad, para mí junto con mi esposa junto conmigo, comprender cómo estas verdades se articulan en la vida cotidiana ha sido lo que ha rescatado nuestra fe, nuestro matrimonio y nuestro rol dentro de la obra de Dios en la ciudad. Entonces oremos que el Señor nos dé gracia para comprender eso, ¿cierto? Lo que les voy a decir, pues muchos ya lo conocen, espero que todos lo conozcan, pero hay algo que necesita hacer como clic como en la cotidianidad de la vida, en la práctica. Y eso es algo que solamente hace el Señor, no este servidor. Así que oremos al que pueda hacer lo posible. Señor, creo que a cualquier persona que uno pueda preguntarle afuera, en este contexto católico, sobre el Evangelio, tendrá como respuestas y dará buena información al respecto. Pero la verdad a nosotros nos ha costado articularlo. Y te pedimos que hoy, Señor, tu palabra como que traiga una nueva luz de cómo el sacrificio de Jesús en la cruz para rescatar a pecadores como nosotros no solamente es una gran noticia para nuestra alma, para traer paz al corazón, sino como es un recurso que nos habilita, nos faculta, nos empodera para ser transformados a tu imagen, para servir para tu gloria en nuestro trabajo, en la política, en nuestra ciudad, con nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a hacer ese clic, por favor, hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El gran intercambio de la cruz. Ambiciosamente vamos a predicar el capítulo 15. ¿Listo? Entonces arranquemos. Capítulo 15, versículo 1 al 15. Tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús ni aún con esto contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta, él, Pilato, acostumbraba a soltarles un preso, el que la gente le pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes, condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Para aclarar la palabra, era cuando se levantaban para poder, por el poder, y por las armas, tratar de quitarse el yugo de los romanos de encima. Subió a la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que se acostumbraba. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús, ¿por qué? Por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato les soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, les preguntó Pilato.
¡Crucifícalo!, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte: ¡Crucifícalo! Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. El primer gran intercambio de la cruz: el justo por los injustos. Si ustedes se dan cuenta, los líderes religiosos llevan a juicio a Jesús de una manera poco ética, ilegal, con un montón de acusaciones que en el capítulo 14 nos están diciendo que se estaban inventando historias que estaban siendo como contradictorias entre ellos mismos, y los llevan a Pilato y los acusaban de muchas cosas, dice el versículo 3, e incitaron a la multitud a que escogiera a este malhechor, a Barrabás. La multitud, como siempre en nuestro país, se mueve en masas, al que más duro cante, así, se mueve en masas la multitud, y escuchan la voz de los fariseos y de los líderes religiosos, y en últimas, este acto de injusticia llega a su clímax cuando no solamente es llevado ante Pilato Jesús, sino que en el momento en que están los dos, Barrabás y Jesús, delante de la multitud, ¿a quién escogen? Si ustedes se dan cuenta, Pilato pregunta como: ¿pero por qué? Es decir, ¿cómo hacen eso? Él se había dado cuenta que ellos lo habían llevado, ¿por qué? Decía, por envidia. Es decir, Pilato se había dado cuenta, él que era el que estaba puesto para dar orden y para hacer cumplir la ley, se da cuenta que es por envidia. Sin embargo, dice que por complacer a las multitudes, ¿sí? Cosas que no pasan aquí en nuestro país. Por complacer a las multitudes, pues entonces se gira para donde mejor convenga, ¿sí? Gira, y decide hacer que este condenado, ¿cierto?, esta persona que merecía el castigo, que era uno de los rebeldes que murió, se piensan algunos comentaristas que Barrabás era el rebelde que iba a tomar el lugar de Jesús en la cruz. Él va a ser crucificado junto con dos rebeldes, y se piensa que Barrabás era el tercero, la tercera cruz era para él. Y decide Pilato, pues listo, lo que el pueblo diga, soltemos a Barrabás. Y creo que, como muchos predicadores han dicho, Barrabás es la ilustración perfecta de lo que está pasando en la cruz. Porque el justo, Jesús, es condenado. ¿Para qué? Para que el transgresor salga libre. El justo por los injustos. El gran intercambio de la cruz. Sin embargo, está esto dentro de un juicio. Jesús puede hablar. De hecho, Pilato se esfuerza como en tratar de que él se defienda. Lo único que él dice es: bueno, tú has dicho que yo soy el rey de los judíos. Lo único. Pero Pilato dice: Jesús, contesta, mira que te están acusando de muchas cosas. Y más porque los otros evangelios nos dicen que la mujer de Pilato había tenido unos sueños en esa semana y decía: mira, no te metas con ese justo, no te tengas que meter ahí con él, porque él es un hombre que no merece eso. Sin embargo, Pilato, pues ante la presión de las multitudes, llega, se lava las manos y entrega a Jesús. Y así Jesús calla completamente ante la acusación de injusticia que se está cometiendo sobre él. Aquí, el justo es sometido a la injusticia por un rescate. ¿El rescate de quién? De los pecadores. Y este intercambio de el justo por los injustos, quisiera en cada punto hacer una aplicación personal y una aplicación misional. Aplicación personal. ¿Tú te has puesto a pensar cuántas veces en tu caminar de fe estás luchando con la culpa? Con ese sentido de que tú no estás satisfaciendo a Dios, que tú no le estás dando la talla.
sea porque estás omitiendo cosas que Él te ha pedido hacer, o sea porque abiertamente estás en rebeldía contra Dios y estás pecando. ¿Tú te has puesto a pensar cuántas veces sientes que tú no eres suficiente como para merecer el amor de Dios? Como para merecer su favor. De hecho, y las cosas más fáciles en las que uno se da cuenta de eso es cuando le pasa algo, praque, se chocó el carro, me quitaron un empleo, me vino una enfermedad, y de inmediato hay como algo que hace clic en el corazón y en la mente, como que ¿qué están haciendo mal? Venga, ¿qué estoy haciendo mal? Yo tengo que como cuadrar las cosas en mi vida para que Dios me bendiga. Y así pues de alguna manera a veces vivimos nuestra fe esperando como ganar algo que haga que Dios nos dé su favor. Eso no pasa aquí, ¿cierto? Todos nosotros descansamos completamente en ese sacrificio suficiente de Jesús. Nadie lucha con la culpa aquí, ¿o sí? 1 Corintios 1, del 30 al 31, lo voy a leer en nueva versión, nueva traducción viviente. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Y mis hermanos, escuchen esto. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien ha de gloriarse o de jactarse, que se jacte solamente del Señor. Y aquí hay algo que yo quisiera que atesoraras de este intercambio del justo por los injustos. Literalmente lo que está pasando aquí es que Jesús está tomando nuestro lugar. Él es el sacrificio expiatorio, Él es el vicario que toma nuestro lugar y recibe nuestro castigo, pero no solamente recibe nuestro castigo, sino que ¿sabes qué es lo que pasa? Nosotros, así como Él recibe todo nuestro pecado, nosotros, dice este texto de Corintios, estamos recibiendo su justificación, su santificación y su libertad. Es decir, es como si en ese momento de la cruz Jesús estuviera literalmente traspasándote a ti toda la vida justa, obediente, dependiente al Padre en profunda intimidad. En ese intercambio Él está dándote a ti, que has puesto tu fe en Él, esa nueva identidad. Y ahora, dice Pablo, estamos revestidos de Cristo. Y eso es un intercambio muy extraño, muy extraño. Y sé que es como a veces complejo de entender. Pero en últimas dice que en el sacrificio de Jesús, todo nuestro pecado fue pagado. Pero no solamente el pasado, sino el presente y también el futuro. Que cuando Dios te ve a ti, que estás en Cristo, Él ve a su Hijo Jesús. Independientemente de la montaña rusa de emociones que tú sientas cuando le falles a Dios. Y hay una de estos tesoros para la fe en este pasaje. Que en últimas, no hay nada que yo haga que pueda hacer que Dios me ame más o me ame menos. Porque Dios me ama a causa de lo que hizo Cristo, no de mi buen desempeño en la fe. Y yo oro que eso sea un descanso para aquellos que, como yo, muchas veces luchamos con la culpa de no estar al estándar de Dios, de sorprendernos muchas veces en la desobediencia, en la negligencia. Porque en últimas, cuando yo me acerco con en esa culpa, lo que me debe llevar es al arrepentimiento, a decir: Señor, otra vez yo, aquí estoy otra vez. Pero Señor, gracias, porque mi justicia, aquel que me declaró justo, santo y perfecto, es Cristo. Y gracias porque tú no me miras a mí en mi pobre desempeño como creyente, sino que estás mirando a Jesús, en quien yo he estado unido y juntamente crucificado con Él. ¿Me entienden esto? Pero también tiene una aplicación misional. Nuestro país está plagado de injusticia.
injusticia social por todas partes, por donde te muevas. Y es una cosa bastante triste. Pero el Evangelio, en esto que Cristo está modelando, nos muestra cuál es el modelo para vencer la injusticia. La injusticia requiere de hombres y mujeres que, como su Señor, estén dispuestos a sufrir por el rescate de otros. ¿Recuerdan que eso es lo que Jesús hace en este intercambio? Él se somete a la injusticia. ¿Por qué? Por rescate de nosotros. Así, de la misma manera, creo que nuestra ciudad en particular requiere más hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio de lo que cuesta rescatar a los otros. ¿En qué? En restablecer la justicia social. Porque, como les he dicho, la justicia social no se restablece por una cabeza que pongamos hoy en las elecciones. Así no se restablece la justicia. El modelo bíblico de transformación social es el pueblo de Dios tomando los mismos pasos de Dios. Y eso implica creyentes que están dispuestos a sacrificarse por el bienestar de otros. ¿Cómo? ¿Cómo? Siendo activos en eso. Cuando ven las injusticias sociales, son activos en ¿qué? En denunciar, en actuar, en dar, en vincularse. El creyente, ¿cierto? Aquel que es discípulo del Señor Jesucristo, es el primero que debe estar dispuesto a, como yo he sido rescatado de esta injusticia, como mi Señor se sometió a ella para poder darme libertad y para poder rescatarme a mí, yo puedo hacer lo mismo por otros. Yo puedo pagar el precio también, a veces de injusticia, para poder ganar el corazón de otro. Capítulo 15, versículo 16 al 32. El segundo intercambio. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la tropa. Le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. ¡Salve, rey de los judíos!, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla, le rendían homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. ¿Quién era Jesús? Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que Colosenses mismo nos dice que Él es el que articula todo el universo. Juan nos dice que en Él estaba la vida, que todas las cosas cobraron sentido por Él, que Él era el creador del universo, que Él era Dios mismo. Pero aquí, en el segundo intercambio, Jesús cambia su gloria por la humillación para que nosotros podamos tener una glorificación. Aquí, el Rey del universo burlonamente es vestido. Ven que le ponen una capa y le ponen una corona. Imagínense en este cuadro, el creador del universo siendo escupido a la cara. ¿Qué mejor ilustración de lo que en últimas describe nuestra sociedad? El creador del universo siendo golpeado en su cabeza con palos, desprendido de sus vestiduras, y un batallón entero que se oscila, que sería más o menos 600 hombres, es convocado a ver este espectáculo. Esto es algo público, no es como que los llevaron a un cuartico aparte, sino que 600 soldados están alrededor viendo lo que están haciendo con Jesús, y se postran delante de él y dicen: salve, rey. Jesús está viviendo aquí una pena capital. Dice el versículo 24 que lo llevan a morir en la cruz, algo que era una cosa atroz. De hecho, nos muestra que los rebeldes eran los que iban a ser crucificados de esa manera. Está condenado junto con los bandidos, y ponen un letrero sobre su cabeza que dice: este está crucificado por ser el rey de los judíos. Versículo 21. A uno que pasaba por allí, de vuelta al campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo,
lo obligaron a llevar la cruz. Condujeron a Jesús a un lugar llamado el Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. La razón de eso es porque esto era como un anestésico para aliviar el dolor, y él no lo tomó. Y lo crucificaron. Repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda, y los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban los que estaban crucificados con él. Si ustedes se dan cuenta, todo este segmento del texto ahonda en una sola realidad, en cómo nuestro precioso Salvador, el Creador del universo, es humillado a causa de nosotros. Y una y otra vez describe cómo la gente en general, como los líderes religiosos y aún los que estaban crucificados con él, todos meneaban la cabeza. No solamente lo escupieron y lo golpearon, sino que era como la burla pública, ¿sí? Jesús estaba experimentando ahí el odio que la humanidad siente contra Dios. De alguna manera, el cuadro que estaba viendo colgado en la cruz le recordaba por qué estaba ahí y por qué es que era tan costoso salvar a pecadores. La actitud de Jesús, en nada, él quería ahorrarse sufrimiento. Por eso rechaza el vino mezclado con mirra. Y ante todas las burlas no dice nada, sino que se queda callado. Una ilustración perfecta de Isaías 53 y el Salmo 22. Y aquí en este segundo intercambio, el Dios creador, el Santo de Israel, es sometido a humillación para darnos esperanza de glorificación a nosotros. La aplicación personal. Hemos ahondado mucho en las preguntas de si la salvación se pierde o no. Y yo no sé en qué punto estés, pero particularmente, sea que dices que sí, o sea que dices que no, yo quisiera que te preguntaras cuál es la base para dar esa respuesta. No solamente el versículo bíblico, sino como en base a qué está la seguridad. Porque hay dos formas de vivir esta respuesta. ¿Será que mi salvación se pierde o no? Y mucha gente vive como con mucho temor de no, yo tengo que empeñarme en esto porque en algún momento entonces yo me voy a perder. Pero hay dos bases en las que tú puedes soportar esta pregunta. Una, si tú crees en tu propio desempeño. Es decir, sí, Dios murió por mí, pero de aquí en adelante yo tengo que demostrar que yo soy merecedor de esa salvación. Por eso si yo de alguna manera no lo muestro y ese día me atropella un carro, entonces ahí se fue. Cuando la soportamos sobre nuestras obras. Pero aquí está la respuesta de cómo su humillación es la base de nuestra seguridad. Romanos 5, 2, 2. También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y mi favorito, Judas 1:24. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarnos para que no caigan y establecernos sin tacha y con alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la majestad y el dominio. El hecho de que Jesús se haya sometido a humillación es la garantía de nuestra glorificación. Porque Él se despojó. Es que nosotros, cuando hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de Jesús, no seremos despojados, sino glorificados juntamente con Él. Y una aplicación misional. Si ustedes se dan cuenta,
es el creador del universo, el que decide voluntariamente, porque Juan 10 nos dice que Él es el que da su vida y la da voluntariamente, que nadie se la quita, sino que Él voluntariamente la da. Él, nada más que el sustentador de la vida misma, decide, como dice Filipenses en el capítulo 2, rebajarse y humillarse para salvar a otros. Díganme si el Evangelio no es un empoderador para cada discípulo que cree en Él para hacer exactamente lo mismo. Esto implica que en una sociedad que es clasista como la nuestra, que hace segmentos sociales de razas, de títulos, de posiciones, de economía, ¿cierto? Donde uno necesita estar arriba para poder ser alguien, en una sociedad donde se menosprecia al que no tiene o al que no sabe. Qué belleza cómo el Evangelio capacita a los discípulos de Jesús, aquellos que son jefes, aquellos que están en el poder, aquellos que tienen títulos o que tienen economías fuertes. Qué forma tan preciosa de mostrar cómo tú mismo puedes humillarte. Si tu Señor y sustentador de la vida se humilló para salvar a otros, ¿cómo también el jefe puede humillarse y rebajarse para servir a otros, para amar a otros, para cuidar a otros? Nuestro Señor lo hizo. Por eso dice Juan 13:14, si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, yo, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y ahí es donde el Evangelio se conecta con nuestra vida cotidiana, que ver el ejemplo de Jesús y sentir en nuestra propia vida como Él, que nosotros no somos nada, nada delante de Él. Él nos ama tanto que se rebaja para rescatarnos y de esa manera nos empodera a nosotros también, para que sea que yo tenga una empresa gigante, sea que yo sea jefe o sea que yo soy el hombre de la casa, como esto me libera para decir es que mi identidad, mi posición o mis posesiones no me quitan nada para poder rebajarme a servir a mis empleados, a mis hijos, en el caso de los hombres que estamos estudiando, a mi esposa. Eso no te quita nada, así como no le quitó nada a nuestro Señor. El Evangelio es el motor para que las personas que están arriba aprendan a servir, así como nuestro Señor Jesucristo. Tercer intercambio, versículos 33 al 41. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello: Elohí, Elohí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca, dijeron: escuchen, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre y la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que la bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y de Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además, habían allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Las Escrituras son ricas en mostrarnos una y otra vez cómo Jesús tiene la perfecta intimidad con el Padre. De hecho, Marcos muestra dos momentos en el que el Padre está hablándole a su Hijo. ¿Se acuerdan? En el bautismo, que les dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y en la transfiguración, donde dice: este es mi Hijo amado, pues escúchenlo. Jesús
aquel que ha estado en unión eterna con el Padre, en una perfecta unión, viene y hace este intercambio de su intimidad para vivir la orfandad y el abandono. Dice nuestro texto que desde la mañana hasta la tarde todo se puso oscuro. La luz que había venido en otros momentos en la historia de Marcos ya no está. La voz ya no está. El Espíritu Santo descendiendo ya no está. Solo hay oscuridad. Una muestra en la Biblia de cómo viene el juicio de Dios, como lo vimos en el Éxodo de Israel de Egipto. Jesús a voz en cuello grita: mis clavos, me duele. Jesús grita: ¿dónde están mis amigos? Me dejaron. Jesús está cargando algo que, como predicábamos hace 8 días, nadie ha experimentado ni experimentará: el juicio de Dios por el pecado. El lugar nuestro lo tomó, y no le duelen sus clavos, no le duele el abandono de aquellos por los cuales le habían prometido que iban a dar la vida por él. Le duele que en ese momento se rompió la intimidad con el Padre y empieza a experimentar aquello que tú experimentarías si no fuera por la gracia del Señor Jesucristo en tu vida: orfandad. Imagínate tu vida nada más con Dios dándote la espalda. Imagínate en todas las calamidades de la vida uno sentir que Dios no lo escucha, que se ha volteado y que se ha volteado para siempre. Esa sensación de abandono profundo que da en el corazón, que si bien muchas veces a veces sentimos ires y venires en nuestros altibajos en la fe y en nuestros desiertos, que parece que Dios se queda callado, esa es una orfandad profunda y eterna. Y aquí está experimentando el Hijo de Dios exactamente eso. Jesús estaba decidiendo vivir la orfandad para que pecadores como nosotros pudiéramos experimentar para siempre su paternidad. Ese es el tercer intercambio de la cruz. A nivel personal, nosotros somos una cultura que experimenta mucha orfandad y mucho abandono. Y eso lo manifiesta constantemente la cantidad de madres solteras e hijos sin padres. Eso es una plaga dentro de nuestra sociedad. Particularmente los padres son los que abandonan. Por eso se exaltan dichos como padres, pero madre solo hay una. Muy de nuestra cultura, eso no es en todas partes. Muy de nuestra cultura. Porque nosotros sí experimentamos eso, y dentro de nosotros hay muchos que han experimentado eso: orfandad y abandono. Un esposo que se fue con otra, un esposo que abandonó y dejó a la mamá con los hijos, o aún padres que son ausentes en casa, que sí llevan plata, pero no aparecen por ningún lado para nada más. Y eso, en especial mujeres, ha dejado una sensación profunda de orfandad y de abandono, como que están solas en la vida. Y la verdad es que muchas veces también nosotros experimentamos en medio de las pruebas como si Dios nos hubiera abandonado. No sé si usted se ha puesto a pensar que en medio de una crisis lo primero que viene es como que Dios me dejó tirado, Dios me abandonó, me dio la espalda, estoy solo, estoy sola. Es como la primera reacción que uno tiene: si Dios se olvidó de mí. Y aquí está la aplicación del Evangelio, porque este intercambio que está sucediendo aquí en la cruz es la garantía de que Dios, como dice Efesios 1:5, Dios nos predestinó para ser adoptados como sus hijos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque le provocó según su buena voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloriosa gracia. Ese intercambio que sucede en la cruz es la garantía
de que no importa lo que tú atravieses en la vida, nunca, nunca, nunca el Padre te va a abandonar. Puede ser que las sensaciones que tengas son muy distintas, pero bíblicamente lo que nos dice es que ese intercambio compró para nosotros esa acta que nos dieron a Sari y a mí cuando nos dijeron: Ani, calle Jaén, ella es su hija para siempre. Esa acta no la cambia nadie. Esa acta fue dada sobre nosotros también. Y nadie, independientemente de la experiencia que tengas, nadie va a quitarte esa realidad de que ahora y para siempre vas a tener papá. Que vas a tener quien cuide de ti. Que así te hayan abandonado tu esposo. Que hijos, así los padres hayan estado ausentes. Tienes papá para siempre. Y eso nada lo va a cambiar en Cristo Jesús. Y esto tiene una aplicación misional preciosa para nuestra cultura. Porque nuestra cultura está repleta de jóvenes buscando sentido. Jóvenes que fueron carentes de papá y están perdidos en la vida buscando significado, propósito, valor en un montón de cosas que nunca la va a encontrar. Tratando de encontrar como fuentes de agua para saciar la sed que tienen por dentro, que siempre los va a dejar más sedientos. Y mujeres buscando exactamente lo mismo. Alguien que llegue a ocupar un lugar que este hombre dejó. Sea una persona, o sea un trabajo, o sea un hijo, o sea el éxito. Nuestra sociedad está llena de esta sensación de orfandad, ¿o no? Y aquí el Evangelio, imagínense la belleza del Evangelio, cómo trae respuesta a una necesidad tan sentida de nuestra sociedad, que le dice: ¿sabes qué? Está bien que fuiste abandonado o abandonada, pero yo te quiero presentar a un Padre. Y este Padre es incondicional. Este Padre es todopoderoso. Este Padre es presente. Este Padre sabe de que tiene necesidad. Este Padre ama de manera pródiga, se entrega. Qué saciedad para el corazón del que está buscando llenarlo con cosas, personas o situaciones. Por último, nuestro texto, versículo 42, dice que era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, porque se esperaba que durara varios días la persona crucificada hasta que se asfixiara sosteniendo su propio peso. Sorprendido de que hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron dónde lo pusieron. Aquí está el autor de la vida, aquel que dijo: yo soy la verdad y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el que sustenta todo. Aquí está, muerto. El cuarto y último intercambio de la cruz que nos muestra este pasaje es como aquel que es la vida misma se entrega a la muerte para comprar nuestra vida. La narración es un tanto irónica, porque es Jesús. Y todo Marcos nos ha exaltado a Jesús con un poder inimaginable. Inimaginable. Y aquí está colgado, lo bajan, lo envuelven en una sábana como un bulto y lo ponen en una tumba. Ahí quedó.
ahí quedó la esperanza, la expectativa. Hay un cuadro de la muerte de Dios, como decía Nietzsche. Dios ha muerto. Sin embargo, veremos dentro de 8 días que las cosas no se quedaron así. Gracias al Señor. Sin embargo, de este cuarto intercambio de su vida puesta a merced de la muerte para comprar nuestra vida, hay una aplicación personal. Nosotros experimentamos mucha muerte en nuestra vida. Física, en pérdidas de seres queridos, pero la verdad, nuestro estilo de vida alejado de Dios ha traído caos, ¿o no? Trae caos al matrimonio, trae caos social, trae caos político, trae caos a la empresa. Nosotros experimentamos mucha muerte alrededor nuestro. Y solamente a causa ¿de qué? De nuestra rebelión. Son nuestras decisiones las que nos llevan a experimentar tanto dolor y sufrimiento. Aunque buscamos vida, eso es lo que más exalta en nuestra sociedad, que busque la vida, ¿cierto? Viendo lo que usted quiera. En últimas, el sabor que queda en la boca es como amargo, como agridulce. Uno experimenta el vacío y la muerte constantemente. Y el Evangelio nos muestra cómo, gracias a su muerte, Él nos da la posibilidad de experimentar vida. Y no sé si recuerdan en Juan, cuando lo estudiamos en Juan capítulo 20, versículo 31, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Vida. Gracias a que Él se somete a la muerte, nosotros podemos empezar a experimentar en nuestra vida y en nuestras decisiones su vida, como que empieza a florecer, o más bien como en Juan 15, empieza a fructificar cuando estamos pegados a Él, como que algo empieza a pasar en la vida, como que cosas empiezan a cambiar, como que un gozo nuevo empieza a aparecer, como que restauración se empieza a vivir en los matrimonios, en las relaciones quebradas, como que algo de la vida de Dios empieza a fluir para la ciudad, trayendo justicia social, siendo generosos, siendo serviciales, entregándonos por otros. Hay algo de la vida de Jesús que empieza como a fluir desde adentro. ¡Qué belleza! ¿Y saben por qué? Eso no es porque seas una mejor persona. Eso es porque la vida de aquel que se entregó a la muerte empieza a fluir dentro de ti, produciendo algo completamente distinto a tu alrededor. Y la aplicación misional, mis hermanos, vamos a verlo dentro de 8 días. Tú y yo no solamente hemos sido beneficiarios de esta justicia de Dios, de esta glorificación, esta promesa de poder disfrutar de la gloria de Dios, de esta relación perfecta con el Padre, de esta intimidad con Él, sino también beneficiaron de esta vida, que al estar con Él y gracias a su muerte, nosotros podemos experimentar una cosa totalmente distinta en nuestra vida. Y la aplicación misional es que tú y yo podemos ser partes de ese ministerio de reconciliación, para que otros que están experimentando esas mismas cosas en su vida, abandono, humillación, desesperanza, muerte, puedan en Jesús conocer a aquel que es el camino, que es la verdad y que es la vida. 4 intercambios de nuestro Señor. Nuestra justificación le costó injusticia, nuestra glorificación le costó su humillación, nuestra intimidad con el Padre le costó la orfandad a Él y nuestra vida le costó su muerte. Segunda de Corintios, capítulo 5, 13. He aquí lo que yo quisiera que fuera la aplicación de este sermón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para nosotros, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe.
ese intercambio de Cristo nos constriñe por dentro, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, ¿para qué? Propósito, por todos murió, ¿para qué? Los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Padre, gracias por la forma en que tu palabra no solamente nos abruma al ver el amor absurdo y desbordante que tienes por nosotros, en cómo tomas nuestro lugar y en este glorioso intercambio nos concedes el ser hechos aceptados por Dios, declarados justos por ti. Nos concedes esa esperanza de glorificación, que estaremos contigo, Señor. Nos concedes esta belleza que cada día nos sostiene, de saber que tenemos papá en los cielos, que nunca se va a ir, que no abandona, como quizás muchos lo hemos experimentado. Pero en especial, Señor, que el imperio de la muerte, que nos traía a la depresión, a la desesperanza, a la desolación, que nos hacía vivir una y otra vez las consecuencias de nuestro pecado, quebrando relaciones. Gracias porque por tu muerte tú nos has dado vida. Pero en especial te quiero dar gracias, Señor, porque este Evangelio no es algo solamente que traiga vida a nuestra vida, sino que nos empodera para ser partícipes del reino de Dios, ese que viniste a instaurar, siendo promotores de esperanza, de vida, de paternidad y de gloria. Úsanos, Señor. Úsanos, Señor. Quisiera que en un momentico en silencio pudieras pensar de una manera práctica cómo el Evangelio, esto que hemos estudiado hoy, te capacita para servir a las personas que tienes a tu alrededor, en tu casa, en tu vecindario, en tu hogar, en tu trabajo. Cómo el Evangelio empieza a poner un nuevo dolor por la injusticia, por la desigualdad, por el maltratado y por el que sufre. Pero también cómo el Evangelio empieza a hacer florecer en tu corazón misericordia por el que necesita consuelo, por el que necesita amor, por el que ha sufrido abandono, por el que experimenta orfandad en su vida. Si sientes que hay alguien que necesita escuchar estas buenas noticias, yo quiero invitarte a que tomes un momentico para orar por él y orar por ti, para que el Señor te capacite para llevarlas. Toma un momento ahí orando en silencio. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si esa fue tu agenda y nosotros somos beneficiarios de ella, también, Señor, es la agenda que queremos abrazar para que muchos otros tengan vida. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga. En verdad, siendo empoderados para ser agentes de transformación. Hay algo que el Señor les ha dado que traerá esperanza alrededor donde están. Vayan y salen e iluminen el lugar donde el Señor los ha puesto. El Señor los bendiga, pues.